Recapitulando un poquito, se habló de la Pascua. ¿Quién me puede decir cada cuándo se celebraba la Pascua? Cada año. Después nos fuimos adentrando un poquito a, bueno, ¿qué significaba la Pascua? Bueno, Dios llamó a Moisés y lo instituyó para celebrar la Pascua en la conmemoración de la libertad de Israel de la esclavitud de Faraón. En la Pascua, en la 10ª plaga, se puso sangre sobre las puertas de los hogares. Eso los libraba de la ira de Dios. Ahora en la cena del Señor es diferente. Cuando Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, se alejó de la liturgia del estándar en medio de la celebración. Él le agregó un nuevo sentido a esa celebración de la Pascua cuando tomó el pan sin levadura, añadiéndole un nuevo significado cuando dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Luego, después de terminada la cena, tomó el vino y dijo: en efecto, yo le añado un nuevo significado a este elemento mientras ustedes celebran la Pascua, porque este vino es mi sangre, no la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, cuya sangre se marcaba en la puerta, sino que ahora esta copa es mi sangre. En esencia, Jesús estaba diciendo: yo soy la Pascua, yo soy el Cordero Pascual, yo soy el que será sacrificado por ustedes. Es por esto mi sangre marcada en la puerta, pero ahora de sus vidas, hermanos, que escaparán de la ira de Dios. Así que él dijo: desde ahora en adelante, esta es mi sangre de un nuevo pacto. Este nuevo pacto que él instituyó esa misma noche cumplió el antiguo pacto, porque él era el Cordero, dándole su expresión máxima y más significativa. ¿Cuál es el nombre escritural para este acto, hermanos? Nosotros le conocemos normalmente como la Cena del Señor, pero la Biblia nos menciona otros nombres que también recibe. Podemos ir a 1 Corintios 11:20. Bueno, dice así, 1 Corintios 11:20. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y no tiene hambre, y otros se embriagan. El pensamiento de este versículo se refiere al comportamiento que tenían los corintios al tomar esta cena, que lo vimos en el versículo 21. Pero noten que la cena del Señor se distinguía por su propia cena. Esta cena tenía otro nombre que veremos más adelante. Primero se celebraba como un convivio y luego la cena del Señor. Este es el primer nombre bíblico, la cena del Señor. En 1 Corintios 10:16 nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí le está dando copa de bendición y comunión. Esta palabra quiere decir tener comunicado con otros, participar en una cosa. Es por eso que todos participamos juntos del servicio de la comunión, así como Cristo y sus apóstoles participaron juntos en esta cena. La noche que fue instituida de la misma manera, a nosotros en nuestra congregación participamos en ella. Hechos 27, hermanos. Si alguien me ayuda leyéndolo.
27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo desde aquí el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí nos está dando varios datos. Ahorita vamos a abordar cuando le dice partir el pan. Y se refiere al acto de partir el pan durante la cena del Señor. Ok. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? ¿Comentarios? Bien. Vimos 3 maneras en las que la Biblia llama la cena del Señor. Hay más, pero 3 está bien. La cena del Señor tiene un propósito. ¿Por qué observamos la cena del Señor? ¿Cuál es su propósito? Jesús nuestro Salvador y el apóstol Pablo tienen la respuesta a estas preguntas, sobre todo en la Biblia. La cena del Señor nos hace ver hacia atrás, hacia el acto que hizo Jesús por nosotros. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 19. ¿Alguien lo tiene? 22, 19. Y tomó el pan y dijo gracias, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Esto se realizó hace más de 2000 años. Por medio de estos versículos podemos aprender que la toma de la cena del Señor nos lleva hacia el pasado, recordando el sufrimiento, la muerte y la muerte de Cristo, y de esta manera mantenemos firme nuestras mentes en el sacrificio de Cristo para nosotros. Los humanos muchas veces olvidamos lo pasado, y por eso Dios nos dejó algo que nos hiciera recordar al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Aquí es como si Jesús les estuviera diciendo ya a sus discípulos, ya fui su maestro durante 3 años, pero lo que va a pasar hoy y en las siguientes 24 horas es lo que más quiero que recuerden hasta mi regreso. También nos hace vernos a nosotros mismos, nos hace examinarnos. En 1 Corintios 11:28, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto nos invita a hacerlo solemnemente, con honor, con respeto, con amor, para ir a sus pies. Y también nos recuerda la segunda venida. También anunciamos y proclamamos la muerte de Cristo en este mismo versículo y lo podemos ver en Mateo 26, 29. ¿Alguien me ayuda? Mateo 26, 29. Ya leímos 1 Corintios 11, 26. En el Evangelio de Mateo también lo menciona. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nos recuerda que cada vez que participamos en este acto, estamos proclamando, recordando al mundo que un día Cristo murió por nuestros pecados. Aquí es algo interesante cuando nos dice, no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de nuestro Padre. Está anunciando el regreso y las bodas del Cordero que veremos más adelante. Pero quiero enfocarme en el fruto de la vid.
Hay pasajes que hablan de vino, pero aquí nos está diciendo el fruto de la vid. ¿Saben cuál es el fruto de la vid? Si tomamos una uva y la exprimimos, ¿qué sale? Jugo de uva. Entonces no nos está diciendo aquí que usemos vino. El fruto de la vid no ha pasado por ningún proceso más que por el de ser exprimido. Y se podría complementar el no usar vino cuando un hermano venció el alcoholismo. Si le damos vino, lo podemos estar haciendo tropezar, ¿no creen? Entonces, si la Biblia nos dice el fruto de la vid, jugo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos a ir a Lucas 22, del 7 al 20. Aquí vamos a recordar cuando Jesús mandó a preparar la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan y prepararon la Pascua para que la comamos. Hasta el 20. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá en el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia que viene en casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento algo ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este pasaje lleva por título Institución de la Cena del Señor. Nos habla cuando Jesús ordenó que fueran a preparar la mesa. Que fue en el aposento alto, pues no. Ya estando ahí, empezó a instituir. Si bien la Cena del Señor es la segunda ordenanza, la primera es el bautismo. Ay, ya se me estaba yendo, perdón. Bueno, vamos a regresar un poquito porque ya se me estaba yendo. Retomando la Pascua, se celebraba cada año. ¿Sale? Esta Pascua miraba hacia el cumplimiento futuro cuando el Cordero Pascual fue sacrificado en el Calvario. Hoy cada vez que celebramos la Cena del Señor, también miramos al futuro, a la promesa de la fiesta de las bodas de Cristo y su novia. De este modo, la Cena del Señor es un anticipo del cielo. Un día veremos al novio en toda su gloria.
y veremos la iglesia ofrecida a Él en su perfección. Esa es la orientación futura de la Cena del Señor. Nosotros celebramos la Pascua, nosotros no celebramos la Pascua. Aquí el Señor empezó a instituir la Cena del Señor. Desde el 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con Él y los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí está anunciando y recordando que Él va a padecer, porque es el Cordero perfecto que con su sangre va a sellar ese pacto antiguo, y ahora nos va a dejar el nuevo pacto, el pacto de que Él va a regresar y tomaremos la copa con Él. Cuando nos dice cuánto he anhelado, ¿se imaginan estar en su lugar y decir cuánto he anhelado esta última cena? Porque en unas horas voy a morir, voy a padecer. Él lo anhelaba. ¿Por qué? Por su sujeción a su Padre, por la sujeción a Dios que Él tenía, y porque Él es el Cordero limpio sin manchas. Él cumplió todo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este es el nuevo pacto. Hasta que se cumpla en el reino de Dios con las bodas del Cordero. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Dio gracias por sí mismo. Porque Él iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado. Y dio gracias por sí mismo. Porque Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Es lo que hacemos. Pasamos y oramos por el pan, parte y después se comparte. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto nos lleva a lo que no es la cena del Señor. La iglesia de enfrente, como decía nuestro amigo Skippy, la iglesia romana, llamémosle así, celebran la cena también, celebran la comunión, pero ellos tienen un nombre en específico que se llama transubstanciación. ¿Han oído de ella? Bueno, lo que ellos dicen es que el pan y el vino son la sangre real de Jesús. Y esto ocasionó que en el siglo I los cristianos fueran perseguidos y fueran acusados de canibalismo y les dijeran que se escondían para comerse y beberse la sangre de alguien, lo cual pues era mentira. Y lo cual también está en un error la iglesia romana. Bueno, para justificar la iglesia romana la transubstanciación, ellos decían que el pan y el vino eran cuerpo y sangre reales de Cristo. Pero no, ya lo vimos. Joel nos los explicó de una manera muy simple, diciendo que solo son símbolos. Que el cuerpo y la carne de Cristo sí están aquí, pero de manera espiritual. Además, como Joel lo comentó, Jesucristo tenía el poder de convertir el pan en carne y el vino en sangre, pero no lo hizo porque ese no era su objetivo. Además, la iglesia romana nos dice que al ellos efectuar la cena, Jesucristo se está presentando en todas las iglesias en las que se está llevando a cabo. Pero si ellos están diciendo que el pan
es su cuerpo físico, su cuerpo humano, no puede ser posible. Jesucristo es omnipresente por medio de su deidad. Además, sabemos que Él ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿su cuerpo dónde está? En el cielo, con el Padre. No puede estar aquí. Lutero, el reformador, vino y en el siglo XVII quiso reparar de cierta manera la transubstanciación, pero no lo logró porque seguía todavía aferrado a sus principios de la Iglesia romana. Entonces, él decía que cuando se estaba celebrando la Cena del Señor, estaba pasando un milagro, lo cual tampoco puede ser. El milagro de que el pan y el vino fueran carne y sangre de Jesucristo. Entonces, no es. Solo están presentes de manera espiritual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Vale, entonces no es transubstanciación, no es cuerpo y carne de Cristo, de manera real. Solo son símbolos espirituales. Otro error de lo que no es la Cena del Señor, vimos que es la transubstanciación, es la idolatría que también se puede llevar a cabo durante la celebración de la Cena del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 14, 22. Aquí Pablo nos hace algunas advertencias serias respecto a mezclar la Cena del Señor con prácticas idólatras. Aparentemente algunos cristianos en Corintio, en ese entonces en la iglesia primitiva, participaban en los servicios cristianos como también en comidas y festivos paganos. Esto motivó a Pablo a abordar las preguntas acerca de comer la carne que era ofrecida a los ídolos. Cuando terminaban estos servicios paganos, las personas le decían, bueno, ya me invitaron a una fiesta y lo ofrecieron a los ídolos, ¿qué hago? Aquí nos dice, si tú no sabes la procedencia de ese alimento, come y ve. Pero ¿por qué estábamos participando en la Cena del Señor y también participábamos en la cena pagana? Bueno, participábamos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros somos
Nosotros, con ser muchos, somos el cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen en el sacrificio no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que quieren los gentiles sacrificar, a los demonios lo sacrifica, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celo a nuestro Señor? Pues aquí los está regañando, ¿no? ¿Por qué iban con los gentiles? Pero aquí nos dice más adelante, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto nos llama y nos regresa a la solemnidad con la que debemos participar en la cena del Señor. No buscando para bien el beneficio propio, sino la comunión entre nosotros con amor, sin aborrecimiento, en resumen, con solemnidad, con honor. Esto nos lleva a la genuflexión también, lo que les comentaba de la idolatría en el acto de estar tomando la cena en la iglesia romana. ¿Qué es la genuflexión? ¿Alguien sabe? Arrodillarse. Arrodillarse es la genuflexión. Esto se llevaba a cabo en el tabernáculo. El tabernáculo normalmente es una caja de oro exhibida con prominencia encima de un altar, y este tabernáculo de oro contiene el pan que ha sido consagrado. Los católicos romanos creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Así que el motivo de la inclinación y la genuflexión es inclinarse hacia la hostia consagrada. Los católicos romanos ven este pan consagrado como un objeto de adoración, y esto es algo que los reformadores objetaron firmemente. Cuando la iglesia romana se arrodilla ante la copa y ante su pan sin levadura, no están honrando el sacrificio de Dios, están honrando un objeto, y eso es idolatría. Interesante, ¿no creen? Bien, vamos a ir ahora sí a cada cuándo debemos celebrar la cena del Señor. Había otro asunto que en materia de la controversia de la cena del Señor, tenía relación con la noción de la iglesia de lo que realmente sucede en el drama de la misa. Después de la realización de la consagración, la Iglesia Católica Romana enseña que lo que ocurre en la misa es la repetición del sacrificio de la cruz. Esto es otra cosa que no es la cena del Señor. Recordar y escenificar la muerte y crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué es un error? Porque en la Biblia nos dice que Él lo iba a hacer una sola vez. Ahora bien, la Iglesia pone en claro que esta repetición de sacrificio se realiza de manera no sangrienta. Ellos dicen, sí lo estamos recordando y lo estamos repitiendo, pero no hay sangre. No obstante, insisten en que el sacrificio es un sacrificio real. Por lo tanto, aunque no es una ofrenda, cuenta. Cristo es real y verdaderamente sacrificado de nuevo cada vez que se ofrece en la misa es un error. Decir que están llevando a cabo la crucifixión cada que ellos toman la cena es un error. Esto lo dice Hebreos 10:10. ¿Quién me ayuda leyendo? Sin esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha
hecha una vez para siempre. Aquí estamos respaldando que lo que ellos hacen es un error. Porque Jesucristo solo murió una sola vez. La suficiencia y perfección de la expiación de Cristo hizo que el Calvario fueron tan cabales que repetirlo sería una manera grave, ¿no? Una falta de respeto. Vamos a ir ahora a lo que tampoco es la cena del Señor, que en ese entonces se le conoce como el ágape. Está en 1 Corintios 11, 14, del 14 al 27. Lo voy a leer. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello les es honroso, porque en lugar del velo les es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Bueno, ahí está mal mi referencia, porque eso habla de las mujeres, no del ágape, perdón. Ahora sí va. Incluso el pasaje dice abuso de la cena del Señor, en el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os consagráis para lo mejor, sino para lo peor. Les está diciendo, nos estamos reuniendo no como festejo, sino porque se viene lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiesto entre vosotros a los que son aprobados. Desde ese entonces, en la iglesia primitiva, nos dice que hay divisiones en las iglesias, en todas las iglesias, y nos dice que es para discernir quiénes son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El ágape era un festejo donde llegaban al templo a comer. Ahorita lo vamos a ver. Porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo se llevaba a cabo el ágape? Había ricos y pobres. Primero llegaban los ricos todos llevaban de su parte, así como lo hacemos aquí cuando hay un convivio, ¿no? Entonces los ricos llevaban pues bastante. Y llegaban primero porque tenían que comer primero, en lo que llegaban los pobres. Entonces los estaban atendiendo sus siervos. Ya para cuando llegaban los pobres y ponían de sus ofrendas, que era más sencilla, pues los ricos ya estaban bien llenos de comida y algunos ya estaban hasta borrachos. Y así después de ese festejo, tomaban la cena del Señor. Eso no es una manera digna. Pues ¿qué no tenéis casa con que comáis y bebáis? Les está diciendo, coman en su casa y beban en su casa, no aquí. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Se refiere a los pobres, porque les dejaban las obras. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Ahí los está reprendiendo, diciéndoles que eso ya no lo hicieran más. En el 23 dice, porque yo recibí lo que también me es enseñado. Aquí, de manera breve, algunas personas llegaron a cuestionar a Pablo, diciéndole que él no era un apóstol. Porque los 12 apóstoles habían estado 3 años con él. Pero
recordemos que Pablo estuvo en la presencia del Señor, se le apareció. Esa es la manera en la que él concluyó su apostolado. Después de que él apareció, en Gálatas nos cuenta que se fue a Arabia durante 3 años. Ahí meditó y después regresó y empezó a predicar el Evangelio. Él nunca tuvo instrucción de ningún apóstol, porque tuvo la instrucción divina. Incluso cuando él fue a Jerusalén, no fue para hablar con los apóstoles y confirmar que sus conocimientos eran los correctos, de ninguna manera, porque él era un judío de los ortodoxos, de los bien aplicados, y a través del discernimiento espiritual que le dio Dios, él reafirma su apostolado. ¿Vale? Entonces, aquí es donde nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso era por si alguien se quería preguntar del por qué Pablo era un apóstol. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo tomado, dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Bueno, en Lucas nos decía, es dado, ¿vale? Haced esto en memoria de mí. Nos está instituyendo que lo hagamos en memoria de Él. Aquí algo que quisiera comentar es la manera en la que se celebraba la cena. La cena del Señor, bueno, en ese entonces estaba expuesta. ¿Están de acuerdo? Por eso aquí está expuesta. Pero en todo lo que estudié, no decía que estuviera tapada. Y aquí la tapamos. ¿Por qué la tapamos? Por higiene, por las moscas. Pero lo ideal sería que estuviera expuesta, porque es lo más importante que venimos a hacer nosotros a la iglesia. Entonces, el pan y el vino deben ser visibles siempre, para que cuando llegue un invitado, un hermano de otra iglesia, sepa que estamos celebrando la cena del Señor. ¿Sale? Ese es un dato importante que quería comentar. La cena del Señor siempre debe estar expuesta. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Aquí es algo importante, bueno, que me pareció muy importante y nos está dando a entender que después de haber comido el pan, pasó un lapso de tiempo para poder ahora orar por el vino. Aquí lo que normalmente hacemos es que repartimos el pan y luego se para un hermano a orar por el vino. Aquí nos está diciendo la palabra que debemos dar un tiempo de meditación. ¿Vale? Entonces, para recordarnos que después de repartir el pan, esperemos un lapso de tiempo breve para poder dar gracias por el vino. Repito, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Ese es el lapso de tiempo. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es el pacto de sangre que fue derramada en la cruz del Cordero Perfecto. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque anteriormente los pactos se celebraban con un cabrío, ¿no? Y nos decían que comieran rápido. Ese es el pacto de sangre. Jesucristo fue el Cordero Perfecto que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y nos dice otra vez, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros lo celebramos cada 8 días, en memoria de su resurrección. Él resucitó un domingo. Pero hay iglesias que no lo celebran cada 8 días.
¿Está bien eso? Bueno, una de las iglesias que no lo celebra cada 8 días y de referencia no es cristiana es la iglesia de los testigos. Ellos celebran una vez al año y no todos pueden participar en la cena del Señor. Ellos dicen que solo los elegidos son los partícipes de la cena del Señor. Y los demás, pues asisten como para ver. Ahí es un detalle muy importante. Por eso es que aquí se menciona, les mencioné la primera ordenanza que era el bautismo, que es volver a nacer, creer y confesar con sus labios que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. Y con esa confianza y convicción ahora podemos participar en la cena del Señor. También para reforzar el por qué lo hacemos cada 8 días, está en Hechos. Ahorita le digo. Hechos 27. Lo celebraban cada primer día de la semana. 27. Por eso es que nosotros lo celebramos en domingo, que es el primer día de la semana, y en memoria de la resurrección de Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él regrese. Y aquí nos lleva a lo que dice este pasaje: tomad la cena indignamente. ¿Sale? Hablamos de que los bautizados son los que pueden participar en la cena por convicción, porque han confesado con su boca que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado de cuerpo y de sangre del Señor. ¿A qué se refiere de manera indigna? Para fácil, no es por ser pecadores. Todos somos pecadores. Me gustaría que fuéramos al Salmo 130, del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene? Este salmo nos dice: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en tu presencia? Nadie. ¿Por los pecados? Nadie. Pero en Él hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice indignamente? Pues en resumen, no se refiere a que vengamos no arrepentidos. Tenemos que venir arrepentidos para ser dignos. Cuando se refiere a la manera indigna, es para crear división, malas intenciones. Esa es una manera indigna. Que la intención por la que tomamos y comemos del pan y del vino sea con la intención de dividirnos entre nosotros, cuando no debe ser así. Porque el Señor nos instituyó, Juan 3:16, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la muestra de amor, que lo dio todo por amor a nosotros, unos pecadores. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, hermanos? ¿Qué pasa si en
cada congregación es autónoma. Y si ellos creen que no están haciendo tropezar, ser piedra de tropiezo para nadie, pues lo pueden hacer por su autonomía. Pero lo que pasa es que la Biblia también nos dice que tomad este vino. Por eso es que yo les expliqué en Lucas, tomad el fruto de la vid, que nos hace referencia al jugo. No podríamos decir que está mal, pero tampoco está bien. Yo me baso en lo que dice, todo me es ilícito, mas todo me edifica. Si ellos creen que no van a hacer tropezar a algún congregante, adelante. Al final, el único que sabe si estamos de verdad arrepentidos, si hemos vencido esa adicción es el Señor. Entonces tenemos la confianza en el Señor. ¿Otro comentario? ¿Duda? Bueno, pues eso es todo, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.